Mínimo necesario, elevando el nivel del debate político y cultural. Sean muy bienvenidos a Mínimo Necesario. Después de un hiato largo de algunos meses, nos encontramos nuevamente en esta que es nuestra labor de divulgación. Y el día de hoy estoy muy contento de tener aquí en el podcast a Juan Ángel Soto. Juan, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Benjamín? Nada, pues es un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado, estoy encantado. Aparte el tema que hablaremos es crítico, me parece, para nuestra época. Lo hemos titulado Entre libertad y tradición, pero finalmente lo que queremos es saber cuál es la mejor política o la mejor filosofía política para nuestras sociedades, ¿no? Pequeña pregunta quizá. Te Pequeña presento pregunta. brevemente. Sí, sí. Te presento brevemente. Juan, eres politólogo, también consultor y emprendedor. Actualmente trabajas en tu propia consultoría, que también pues, fundaste, Fortius Consulting, y tu último grado de estudios es una maestría en teoría política en la University College London, UCL, y me platicabas también que estás haciendo tu tesis doctoral actualmente. Si quieres, digo, antes de entrar de lleno al tema, ¿por qué no me platicas brevemente de qué va esa tesis doctoral? Y después saltamos entonces al tema del liberalismo y de tradición. Sí, fantástico. Eh, bueno, la tesis doctoral es un proyecto a medio plazo. Llevo ya 3 años trabajando en él y la idea es hacer un estudio comparativo entre una visión del populismo, no tanto desde una perspectiva ideológica como de estilo político, que va un poco más allá de la pura comunicación política, y hacer una comparación entre ese estilo político que podríamos definir como populista y las decisiones de política pública que toman estos partidos, ¿no? Evaluados como populistas en áreas en las que el populismo suele tener mayor intensidad, ¿no? Por ejemplo, pues en cuestiones de política exterior o política comercial, ¿no? Comercio exterior, comercio internacional, inmigración, etcétera. Porque al final también muchas veces vemos partidos menos populistas o partidos más populistas, pero que luego en el Parlamento, a la hora de emitir un voto, ¿no? Y aprobar o no una ley, pues se comportan de manera muy distinta. Esto no quiere decir que el populismo no, que aquel populismo que no se transforma en leyes, que son lo que en última instancia transforman, valga la redundancia, la sociedad, esto no quiere decir que no produzca realidades. Ese estilo político populista, pues también pues, trae consigo algunas realidades, ¿no? Como es pues, la mayor polarización social, las fracturas social, el enfrentamiento, etcétera. Pero bueno, entonces el análisis tiene una parte de teoría política interesante, una parte más de ciencia política en sentido estricto, que es esa parte del análisis de qué partido es populista y cuál no, y Ujú. más allá, cuán populista es un partido, porque no es un análisis, ¿no? de si es o no es, sino cuánto, y luego esa comparación con el comportamiento de los partidos políticos dentro de los congresos, dentro de los parlamentos. Claro, pues muy interesante. A ver si lo retomamos hacia el final, porque hay algunos que argumentan justo que la transición, digamos, la caída de la democracia liberal ha sido en gran Mm, medida a manos del populismo, ¿no? Entonces, quizá mm, sea una tesis que podamos explorar más adelante, pero ahora sí, vamos al meollo del tema. Eh, de inicio, incluso podría ser criticable el planteamiento que estoy haciendo, ¿no? Si realmente el debate está entre liberalismo y conservadurismo como tal, podríamos hablar de puntos medios, ¿no? O una mm, gradualidad distinta. Sin mm, embargo, me voy a defender desde el inicio con este planteamiento diciendo que estos grandes bloques de teóricos son muy útiles justamente para dar en el punto clave de lo que se discute hoy en día y que son también útiles para tener un diálogo de características generales de la política, sobre todo si vamos a hablar a nivel global y no entrar quizá en los detalles y las minucias de los mm. congresos de distintos países, etcétera, en la parte de ciencia política más directamente, ¿no? Entonces, quisiera empezar otra vez con esta tremenda pregunta eh, que que pues que no vamos a responder en este instante, pero que nos va a guiar durante esta charla, que es qué filosofía política es la mejor para nuestras sociedades contemporáneas. Y en ese sentido parece que son dos las actitudes
que predominan. Por un lado, la del liberalismo, con su concepción de libertad y su defensa de la misma frente a los atentados distintos del Estado u otras fuerzas, digamos. Me parece que si lo pusiéramos en pocas palabras sería esta disyuntiva entre libertad y poder, aunque claro, ya veremos quizá cómo entiende la libertad el liberal generalmente, ¿no? Con ciertos límites. Y por otro está el tema de la tradición. Eh, que la tradición siempre podemos caricaturizarla y equivocadamente, justamente, pero la Ujú. tradición la podemos también entender como estos equilibrios a los que hemos llegado como sociedades tras diversos procesos históricos de prueba y error y donde nos hemos dado cuenta de qué funciona y qué no, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el que defiende la tradición también defenderá quizá un concepto de libertad distinta al liberal e instituciones políticas distintas a las que propaga y promueve el liberalismo. Entonces, con eso en mente, ¿qué ves tú, Juan? ¿Qué características definen cada una de estos bandos? ¿Identificas quizá algún otro y que sea relevante para esta discusión? ¿Cuál es tu visión general de la política en ese sentido? Bueno, el tema es completamente inabarcable, tanto Sí, por el formato y el tiempo que tenemos como por mi capacidad, ¿no? También para abordarlo. Pero bueno, vamos a intentar dar algunas pinceladas. Coincido contigo, Benjamín, que aunque hay multitud de filosofías políticas en juego, creo que es bueno utilizar estos dos términos porque quizás son predominantes, muy especialmente en nuestro propio contexto, en nuestra realidad, que básicamente es Occidente, quizá no un Occidente exactamente geográfico, pero desde luego sí un Occidente de valores, ¿no? Porque, por supuesto, tanto tu tradición política o de filosofía política como la mía, pues es compartida, obedece a estas cuestiones. Eh, Vamos a ver algunas características sobre estas dos filosofías políticas que claramente están enfrentadas y cada vez más, ¿no? Existe una tensión creciente entre los postulados del conservadurismo y los postulados del liberalismo. En primer lugar, eh, has hablado de filosofía política y me parece muy interesante que hayas utilizado el término filosofía política y no ideología. En inglés esto es más complejo porque hablan de ideologías políticas. Pero bueno, creo que el español es mucho más apropiado en ese sentido porque al menos desde una perspectiva teórica, aunque como veremos esto creo que se ha pervertido con el tiempo en el caso del liberalismo al menos, estas dos son filosofías políticas, no ideologías. Son, como diría también Pedro Schwartz, por ejemplo, son éticas incompletas. Es decir, informan solo unos aspectos, algunos aspectos de nuestra vida personal y de nuestra vida en común. No son totalizantes, no nos exigen una fidelidad absoluta, no informan todos los aspectos de nuestra vida, como sí lo hacen otras que son eminentemente ideologías, como por ejemplo la comunista. Es decir, pues, tú y yo somos católicos. Pues podemos ser buenos católicos o malos comunistas, ¿no? O buenos comunistas y malos católicos, pero no podemos ser buenos en ambas cosas, ¿no? Porque el comunismo sí que informa todos los aspectos de nuestra vida, desde de puertas adentro, ¿no? Dentro de nuestro hogar también, y de puertas afuera. La filosofía política no aspira a tanto, y por eso uno, en principio, podría ser un perfecto conservador y un perfecto cristiano, o un perfecto liberal y un perfecto cristiano. Esto en el plano teórico, ¿vale? Eh, por otro lado, entonces esa es una pequeña distinción que creo que es una puntualización válida entre filosofía política e ideología. Por otro lado, también habría que definir que, o sea, me preguntas por las características principales del liberalismo y conservadurismo. Mi primera respuesta, un poco a la defensiva, es ¿cuándo? En el momento en el que son acuñadas o concebidas como filosofías políticas o en la actualidad, porque se ha visto también una evolución o una involución, depende de cómo se mire, ¿no? Es decir, por ejemplo, a día de hoy, el padre del conservadurismo moderno es un tal Edmund Burke, ¿no? Bien, pero Burke en su época, ¿quién era? Era un peligroso progresista. Bueno, no progresista, ¿no? Pero era un liberal. Era un liberal que estaba a favor
de la independencia de las colonias americanas, por ejemplo. No tendría muchos amigos en Westminster, ¿no? Resulta que era irlandés, entonces a lo mejor por esa parte no tenía demasiado problema. Pero es verdad que estaba a favor de la independencia de las colonias americanas por un comportamiento tiránico de la metrópoli. En cambio, luego, pues como sabemos todos, alerta en contra de la Revolución Francesa. Y por eso crea esa subfacción dentro del Partido Liberal, dentro de los Whig, en el Parlamento británico, y es que se denomina los Old Whig, ¿no? Que son los liberales clásicos. Entonces, en aquel momento él era de los más progresistas a nivel de pensamiento político. En cambio, hoy es el padre del conservadurismo moderno. Entonces, vemos que las ideas cambian, por supuesto, ¿no? Mutan, se transforman, pero sobre todo lo que cambian son las personas. Porque lo que entonces era muy liberal, ahora es eminentemente conservador. Entonces, yo creo que también es bueno que tengamos esa visión, esa perspectiva histórica, me parece, longitudinal, ¿no? A lo largo del tiempo. Eh, en el plano económico, por supuesto, el liberalismo abraza políticas menos intervencionistas, ¿no? Más pues ese laissez-faire clásico, mientras que el conservadurismo podríamos decir que avanza políticas un poco más intervencionistas, aunque esto hay que puntualizar que no es algo puramente conservador, porque el conservadurismo no tiene una política económica como tal. El conservadurismo, como tú has señalado, es eminentemente práctico, es muy empírico. Entonces, el conservadurismo defiende lo que funciona. Defiende lo que funciona. Por eso, pues tenemos a grandes referentes conservadores, que algunos los llaman liberales erróneamente, como pueden ser, por ejemplo, Margaret Thatcher en Gran Bretaña o Ronald Reagan, ¿no? En Estados Unidos, que siendo conservadores llevan a cabo una política económica liberal, porque funciona. Punto. No tiene otra razón de ser, ¿no? Porque funciona y, por supuesto, también por un argumento normativo que es la más, esa política económica liberal es la que va más en línea con la libertad personal, con la libre iniciativa empresarial, etcétera. Eh, en el plano, en el plano social, político, filosófico, el liberalismo, y ahora si quieres entramos en detalle, por ejemplo, no ve con tan malos ojos el socialismo e incluso el comunismo, diría yo, aunque aquí también hay grandes divisiones, especialmente en materia económica, donde vemos pues, que hay una facción de liberales que se han ido al progresismo, que roza el socialismo, mientras que hay otros que se mantienen firmes en, por lo menos en la materia económica, en ese laissez-faire que mencionaba antes. El conservadurismo, en cambio, no quiere tener nada que ver con el socialismo y se opone frontalmente, ¿no? Pero bueno, en cuanto a las características principales de uno y otro, yo diría varias cosas. Antes hemos mencionado que el conservadurismo es eminentemente empírico y siendo empírico también es local o localista y por eso creo que hay que hablar de conservadurismos en plural. Aunque es cierto que vamos a estar empleando, creo, a lo largo de toda esta conversación, el conservadurismo que a nosotros nos importa más, porque es el que nos afecta, por un lado, que lo señalaba antes, y porque es el predominante también. ¿Vale? O sea, no sé el conservadurismo hindú en qué consiste, pero ni me afecta a mí ni es predominante, ¿no? En la esfera global. Y por tanto, pues no vamos a entrar en qué defiende el conservadurismo en Arabia Saudí, ¿no? Por ejemplo. Eh, por el contrario, el liberalismo tiene aspiraciones universales, es universalista. ¿Vale? El liberalismo también es propositivo. Propositivo, incluso algunos dirán que imperialista, en esa también vocación universalista, ¿no? Entonces propone y tiene una propuesta. Sin embargo, el conservadurismo yo lo concibo como una filosofía política más defensiva. De hecho, permanece dormida o durmiente hasta que se activa y se activa solo cuando ve amenazas. Es decir, uno habla de filosofía política conservadora cuando hay amenazas a esa tradición, a ese statu quo. De lo contrario, o sea, en una situación de normalidad, si no hay amenazas, nadie se considera a sí mismo conservador, ¿no? Es una persona normal y corriente, por así decirlo. Entonces, es un poco, una es ofensiva, la otra es defensiva, ¿no? El liberalismo está basado en el progreso y tiene un cierto carácter salvífico e incluso mesiánico, que también es
acompaña esa vocación universalista, que también tiene una inspiración cristiana y eminentemente católica en esa universalidad. Si quieres podemos hablar un poco de los fundamentos cristianos del liberalismo, que por supuesto se han pervertido de mil y una maneras, ¿no? Mientras que el conservadurismo pues abraza más la tradición, aboga por la estabilidad, por el orden, también propio de ese carácter defensivo, ¿no? No es demasiado amigo de los cambios, no es demasiado amigo de los cambios. Pero yo creo que la diferencia fundamental, que en un origen no es tan marcada, pero cada vez pues yo creo que se aumenta más la divergencia, es en la concepción antropológica, en la noción de libertad que tienen ambas, ¿no? Porque el conservadurismo en esa tradición, esa defensa del orden, del statu quo y un largo etcétera, tiene clara una visión, una concepción de la vida buena que es superior a otras visiones que son competidoras, por así decirlo, ¿no? Es decir, no tiene miedo a proclamar, no tiene miedo en proclamar la superioridad moral de una visión del hombre y de la sociedad por encima del resto. En cambio, el liberalismo, esa brújula moral no la tiene del todo clara, o cada vez la tiene menos clara, porque concibe la libertad como una libertad entendida como autonomía, autonomía de la autoridad. Hablabas tú de la gran divisoria entre la libertad y la autoridad, o tú has mencionado, creo, el poder, pero bueno, nos referimos a lo mismo. Eh, pero claro, en eso está implícito también el non serviam, ¿no? Que son las palabras que pronuncia Lucifer, ¿no? No te serviré, no te serviré en el sentido de no voy a obedecer a una autoridad tampoco moral, a esa brújula moral, ¿no? Esto da lugar también a una serie de relativismos morales sobre los que luego me gustaría hacer alguna puntualización. Entonces, la concepción del hombre y la noción de libertad de ambas filosofías políticas es, yo creo, donde radica su principal diferencia. Pero bueno, yo creo que esto como marco no está mal. No sé si quieres que continúe o, bueno, No, seguimos avanzando. no, está bien. Voy a retomar nada más algunos puntos. Justamente me interesaba dar estas grandes pinceladas porque hay una gran dificultad en hacer esa separación. Y eso creo que es lo que hace en gran medida que el debate sea infructuoso en muchas instancias. Porque Ujú, evidentemente hay elementos o rasgos positivos del liberalismo y hay rasgos también positivos del conservadurismo, si los ponemos así uno contra otro, pero parece o hay evidencia en general, sobre todo en la comunicación social y en el debate intelectual contemporáneo, de que pues estas posiciones tienden a radicalizarse y no reconocer esas virtudes, digamos, que están presentes en ambas esferas. Por un lado, me interesaba por eso que quisiéramos estas distinciones donde sí las hay. Y coincido contigo que la distinción fundamental está en la parte filosófica. Y por eso empecé hablando de filosofía política, ¿no? En ese sentido. Pero me parece que tanto liberalismo como conservadurismo, como cualquier otro de los ismos o filosofías políticas que hay, cuando degeneran, es decir, cuando tratan de ser totalizantes, se convierten en ideologías. Es decir, es un riesgo que está latente para todas las posturas de alguna manera, ¿no? Y, ujú, y creo que justamente, de hecho, en nuestros debates contemporáneos, a pesar de que para hacerlo mejor tendríamos que hablar de filosofías, me parece que el escenario está puesto en términos de ideologías, por esa radicalización que he mencionado. Entonces, me gustaría que fuéramos justamente a estas diferencias filosóficas de fondo, porque algunos autores, pienso en D.C. Schindler, eh, este estudioso estadounidense de ujú, la American University, eh, ujú, piensa que el liberalismo contiene en sí una semilla que dará un fruto amargo, por ponerlo en términos metafóricos, ¿no? Es decir, inherentemente está mal encaminado. Y una de las razones que él pone sobre la mesa es que se ha sustituido la noción de bien. De hecho, se ha anulado la concepción de bien y, si queremos hacerla más extensa, de bien común, por el concepto de libertad.
¿no? Y una libertad que se entiende de manera general como no oposición o esta noción de una libertad que no tiene restricciones por otros, ¿no? mm, Entonces, eso lo veo desde el punto de vista liberal, lo dejo ahí sobre la mesa para que tú comentes, pero también quisiera ahora abordar la parte conservadora y me parece muy relevante esto que hablas, que es que el conservadurismo de alguna manera es defensivo, ¿no? Es decir, responde a ciertas circunstancias cuando las cosas empiezan a salir de control, entonces entra el carácter conservador. Y en este libro de Sir Roger Scruton, que descansa en paz, el conservadurismo, una filosofía política, él habla del conservadurismo en los siguientes términos. Dice, el conservadurismo, como lo entiendo, significa el mantenimiento de la ecología social. Ciertamente, la libertad individual es parte de esa ecología, porque sin organismos sociales no nos podemos adaptar. Pero la libertad no es en sí misma el objetivo final ni único de la política. El conservadurismo eh, considera la conservación de nuestros recursos comunes, como las cuestiones sociales, materiales, económicas y espirituales, y la resistencia, y ahí subrayo yo, resistencia a la entropía social en todas sus formas, ¿no? Acabo de hacer la traducción al mm. vuelo, pero creo que me salió bien. Y ¿qué puedo comentar nada más de esta cuestión? Dos elementos que resaltan y que parecerían estar en contraposición a esta noción de libertad que acabo de escribir. Por un lado, el término ecología, es decir, hay una cuestión natural, armoniosa, que sostiene el conservadurismo de alguna manera, y por otro, la que ya has enfatizado tú, que Mm. es resistencia social a la entropía. Entonces lo pongo en general, lo pongo sobre la mesa para que me digas Bueno, cómo entiendes tú son esto. muchas cosas. Sí, muchas cosas. Eh, no, has traído un par de autores muy interesantes. A ver, sobre Sir Roger Scruton, decir en primer lugar que su propuesta conservadora es muy particular. Es muy particular, por ejemplo, pues en primer lugar porque él es un romántico empedernido. Entonces, es una forma de ver el mundo, pues, romántica. En segundo lugar, porque salvo en el ocaso de su vida, pues lo trascendente estaba ausente, por ejemplo, de sus tesis. Eh, o relativamente ausente, de vez en cuando aparecía, ¿no? Lo cual pues también lo hace distinto a otros autores. Pero vayamos, si te parece, a Schindler primero. ¿Vale? Entonces yo creo que, vamos a ver, el liberalismo lo que defiende son utopías, ¿no? Pero ya desde el inicio. Es decir, si nos vamos a la paz perpetua de Immanuel Kant, ya vemos ese idealismo internacional, en contraposición con el realismo internacional, que está inspirado en este tipo de liberalismo. Y lo que vemos realmente es una propuesta de un reino de los cielos en la tierra. Por eso he hablado antes del carácter salvífico o incluso mesiánico que, ¿no?, que trae consigo el liberalismo. Por ejemplo, ahora mismo en Estados Unidos especialmente, pero en Occidente en general, vemos cómo ese liberalismo más progresista está prácticamente realizando una enmienda a la totalidad a todo lo que representa Occidente. En Estados Unidos, la crítica ya no es que Estados Unidos tenga problemas de homofobia o que haya tenido problemas históricos de racismo, sino que es netamente homófobo o netamente racista. En ese sentido, se da un fenómeno que a mí me parece muy chocante, ¿no? Y es eh, eh, observar a todo un grupo de personas que yo me lo imagino como queriendo zarpar, ¿no?, de esas costas, pero realmente van a lo desconocido, no están realizando ningún tipo de evaluación acerca de si las costas a las que van a llegar son moralmente superiores a aquellas de las que desean partir. Aparte de que en esa enmienda a la totalidad se produce una gran injusticia.
porque podemos aceptar que Estados Unidos tenga problemas de homofobia o de racismo, por ejemplo. Pero es muy difícil, ¿no? Argumentar que sea el país más homófobo o más racista, ¿no? Quizás sea lo contrario en muchas ocasiones, ¿no? Sea pues la cumbre de la libertad en muchos aspectos. Eh, parte de ese idealismo cristaliza también en un fenómeno que es más de actitud social, si se quiere, que recoge muy bien un filósofo político australiano que se llama Kenneth Minogue, que habla de el síndrome de San Jorge jubilado. Entonces, básicamente esto consiste en que los jóvenes especialmente, la izquierda en un sentido amplio, donde ahora se marcaría también ese liberalismo progresista, son una especie de San Jorge que, como recordaremos, como marca la tradición, iba a decir la leyenda, no, la tradición, se dedica a matar dragones, ¿no? Matar esas bestias que asolan pues, reinos, que secuestran princesas. Y entonces San Jorge, su vocación es matar dragones, salvar al débil, ¿no? Es también algo muy pues de la caballería, ¿no? Caballeresco de la época, de la leyenda medieval, salvar doncellas en apuros, etcétera. ¿Qué sucede? Que llega un momento en el que San Jorge se queda sin dragones a los que matar. Y entonces, básicamente, va construyendo esos dragones. Va tratando como si fueran dragones primero a los lobos, luego a las ovejas, luego a otras personas. Pero él en su cabeza sigue matando dragones, reales o imaginados, ¿vale? Entonces, él sigue siendo un héroe. Por supuesto, él es el héroe de su propia historia. Entonces, toda esta gente pues, movimientos como el Me Too, ¿no? El Black Lives Matter, etcétera, etcétera, eh, es el momento más apasionante de sus vidas. Y ellos se creen que ellos piensan que están en los años 60, marchando sobre Washington con Martin Luther King. Eso hay que entenderlo, yo creo. O sea, para poder describir ciertas cosas, creo que es bueno echar un vistazo a ponerse en el pellejo de aquellos que defienden postulados, aunque sean opuestos a los que nosotros podamos defender, ¿no? Que déjame Eh, nada más comentar sobre en eso. O sea, cuanto... allí veo yo también, sin caer en saltos psicológicos ni mucho menos, simplemente justamente como una especie de hambre de, por un lado, pertenecer a una comunidad con rasgos concretos, ¿no? Y por otro lado, también esta búsqueda, eh, pues, de la justicia, ¿no? Que son, de hecho, cosas muy humanas, pero Y muy justa nobles. ¿Mande? Y son cosas muy humanas, pero más que humanas son cosas muy nobles. Y muy no Son exactamente, cruzadas nobles. Son cruzadas nobles, pero tienen un problema cuando son imaginadas, ¿no? Cuando las exacto. causas, eso es. Pero hay que entenderlo, hay que verlo desde esa perspectiva. Pero bueno, yendo al asunto de la libertad, ¿no? Que señalabas, en el caso de Schindler, eh, efectivamente el liberalismo concibe la libertad desde una perspectiva finalista. Es decir, la libertad es el bien a alcanzar. Mientras que, por ejemplo, el conservadurismo, o por ejemplo la tradición cristiana, sin ir más lejos, la libertad es un medio. Es un medio y desde luego, y además de ser un medio, para otro fin, ¿no? Que en última instancia es pues, salvarse, ¿no? En mayúsculas, además de ser un medio, tampoco se define como esa libertad como autonomía. Luego también desde la óptica liberal, la libertad se entiende muy especialmente en un sentido negativo. Es libertad de y no libertad para, ¿no? En inglés creo que el inglés lo expresa un poco mejor, ¿no? Ese freedom from que no freedom to. Que esto es muy interesante, ¿no? Esa distinción entre libertad positiva y libertad negativa. Pues aquí podemos leer, por ejemplo, la obra de Isaiah Berlin sobre la materia. Entonces, claro, el liberal en muchas ocasiones en esa búsqueda denodada de ausencia de coerción, de coacción, de interferencia, de injerencias en la vida, ¿no? Eh, se cree que es libre cuando se queda solo, cuando se queda solo, cuando se queda lo que John Rawls, por ejemplo, llama el unencumbered self, ¿no? O el free floating individual, ¿no? Esa persona desasida de todo tipo de ataduras. Por supuesto, también de la tradición, pero incluso también
la herencia de nuestros padres, en un sentido filosófico, pero también en un sentido material, religioso y de todo tipo. Es decir, yo no me debo a mis padres en ese sentido, ni mis hijos se deben a mí, ni yo me debo a una comunidad. Aunque como bien ha señalado, luego resulta que esos liberales son los que tienen arden en deseo de pertenencia. Lo que pasa es que ahora veremos, si te parece bien, que el tipo de comunidad que se construye no es tanto una comunidad como un colectivo, que tiene rasgos muy distintos. Entonces, claro, yo me puedo ir a Somalia, por poner un ejemplo por ejemplo, un estado fallido de libro, y decir, bueno, no tengo el Estado, ni tengo a nadie que interfiera en mi vida, en mis planes, soy libre. Bueno, no, no, quizá eres libre en un sentido de libertad negativa, porque nadie ¿no? te molesta, pero la realidad es que no eres libre para. O sea, tú no eres libre porque no tienes las herramientas, los instrumentos a tu disposición a nivel material, a nivel de protección, a nivel de comunidad de personas a tu alrededor para poder desarrollar tu propio plan vital, tu concepción de vida buena, que es algo que falta dentro de la concepción de libertad del liberalismo. Esa libertad para, que eso en ocasiones llama, por ejemplo, a una mayor intervención estatal, que es algo que el liberal en ocasiones no está dispuesto a aceptar. En algunas sí, en otras no. Es un poco hipócrita en ese sentido. Por ejemplo, en el sentido económico no quiere, pero en el aspecto social sí que desea una mayor intervención. Y desea una mayor intervención precisamente por esto, porque está reconociendo implícitamente que necesitas del Estado o de la comunidad en su conjunto para poder desarrollar tus proyectos, tus planes vitales. Porque no basta con que a uno le dejen en paz. Sobre todo porque si uno físicamente está como una rosa, tiene un cociente intelectual elevado, tiene recursos, tiene... Bien, pues esa persona a lo mejor es capaz de salir adelante por sus propios medios, entre comillas, o porque le ha tocado la lotería genética o literal, ¿no? De recursos. Pero ¿y aquel que tenga una discapacidad intelectual o física? ¿Y aquel que no tenga esos recursos a su disposición? Se necesita de cuidados. Y ahí, pues esa visión de libertad como autonomía, esa visión de libertad como que a uno le dejen en paz, pues es muy limitada. Muy limitada y es muy utópica, que es una crítica que también hace Schindler, ¿no? Que es algo absolutamente irrealizable. Que es irreal, Es, ajá, justamente, de ¿no? hecho, claro, es irreal, es una utópica, es una utopía. De hecho, él se refiere a esa visión del liberalismo como la sombra sobre la pared, haciendo referencia al mito de la caverna de Platón, ¿no? Que no es la realidad, es una proyección distorsionada, ¿no? Del Ujú. fuego que proyecta unas sombras sobre la pared. Pero eso no es la realidad, ¿no? Hay que salir de la caverna. Sí. Luego has mencionado sobre Scruton, has señalado, interrúmpeme cuando quieras, por supuesto, Sí, no, este es tu podcast a fin de no, cuentas, no, pero no. sencillamente mencionar que sobre Scruton no has señalado la dimensión social, esa contraposición, ¿no? A ese individualismo exacerbado que en ocasiones encontramos bajo la óptica liberal, pues el conservadurismo es bueno, dice que no a esa dimensión tan individualista, como también dice que no una réplica al liberalismo, que tampoco es conservadurismo, que es el comunitarismo, que no comunismo, comunitarismo, ¿no? Donde destacan, por ejemplo, Charles Taylor, donde destacan, pues, McIntyre, algunos autores que ponen en valor que igual que el liberalismo en su día fue una reacción contra la autoridad, muy especialmente del absolutismo, ¿no? Y las desigualdades sociales del alto clero, la nobleza, el, el comunitarismo es una reacción a ese excesivo individualismo. De hecho, ahí tenemos, por ejemplo, a Michael Sandel, que frente al unencumbered self de John Rawls, habla del encumbered self. Y dice, no, mira, es que sí que tenemos sujeciones, ¿no? Sí que somos producto, resultado e incluso víctimas, en muchas ocasiones, de nuestras circunstancias. Es decir, por ejemplo, no sé en tu caso, pero en el mío, pues quiero creer que la fe que tengo, por supuesto, es un don de Dios y entonces el Espíritu Santo habrá tenido algo que ver, pero desde luego mis padres han ayudado, ¿no? Al Espíritu Santo en el Claro. hecho de que yo sea católico. Es decir, soy católico y no musulmán en gran medida porque he nacido en el seno de una familia católica. Entonces, bueno, este es un ejemplo.
¿no? claro. Y pienso y veo el mundo de una manera particular porque, bueno, mis circunstancias pues también han hecho que yo sea de esta manera, ¿no? ¿Eso quiere decir que somos esclavos de nuestras circunstancias? No, pero que tienen algo que ver en nuestra forma de mirar el mundo y al propio ser humano, por supuesto. ¿Qué sería ahí, Juan, justamente el concepto de ecología social, me parece, al que se refiere Scruton, pero que un poco tratando de hacer una labor crítica de esta posición, eh, pensemos que es mucho más fácil también así como mencionaste el ejemplo del liberal, que tiene un coeficiente intelectual alto, que se ganó la lotería genética, que tiene además a lo mejor educación y acceso a una serie de bienes institucionales, desde el punto de vista de la tradición, desde el punto de Ujú, vista del conservador, también puede ser difícil, sobre todo en sociedades contemporáneas, aún estoy hablando de Occidente, aún con el desarrollo y el progreso material y demás que tenemos, que es impresionante, por decirlo menos, habrá miembros de la comunidad que no sepan a qué comunidad pertenecen. ujú, Y por supuesto, habrá personas que busquen esa identidad y no la encuentren salvo en estas abstracciones grandes o, en su defecto, en un individualismo autónomo que parecería de entrada ser una respuesta ante una sociedad o una ecología, digamos, contaminada, por seguir la metáfora. ujú. ¿Cuál sería tu pensamiento respecto a esa parte? Porque por supuesto, acá has mencionado tu caso personal, ¿no? Tus padres te inculcaron ciertos valores, ¿no? No es lo único nada más, y ha sido un tesoro incalculable. Por, simplemente no tiene comparación. Por otro lado, pudiste haber, como sabemos, nacido en otro lugar eh, y qué hacer, o sea, cómo vincular la tradición con, digamos, estas deficiencias sociales a las que muchos están expuestos, ¿no? Estamos expuestos. ¿Qué hacer cuando la tradición no alcanza para envolver a comunidades enteras, por decir algo? Entonces allí, ¿qué tipo de conservadurismo vale, si es que hay alguno que puede entrar? Y, y cuál sería allí, digamos, tu visión política, ¿no? ¿Qué convendría en estas instancias? No, muy interesante la pregunta. A ver, es que esa es la principal dificultad del conservadurismo. Y es que el conservadurismo, que representa esa tradición, que en diferentes países significará diferentes cosas, o más que países, diferentes civilizaciones, ¿no? Pues representará diferentes cosas. Pero en ese sentido tiene ciertas dificultades, tiene ciertas dificultades para llegar a aquellos que no se consideran por cualquier motivo miembros de esa tradición, pero que viven en ese, ¿no? Bajo ese sistema de valores o en esas sociedades. En cambio, el liberalismo nace precisamente como una herramienta para el gobierno de sociedades plurales. No necesariamente divididas, pero sí plurales. Es decir, sociedades heterogéneas. ¿Qué es lo que sucede? Que a día de hoy, en Occidente, con contadísimas excepciones, y aún así son excepciones en un sentido amplio, pero también hay minorías de diferentes tipos, vivimos en sociedades plurales. Entonces, hay gente que se queda fuera de esa tradición, por supuesto. De hecho, ahora mismo esa tradición es absolutamente minoritaria, es decir, la amplísima mayoría de las sociedades en las que nosotros vivimos, ¿no? En Occidente, están fuera de esa tradición, pero es que además esa tradición de crecer se va a encontrar con el dilema, que es un dilema moral también, de si imponer esa tradición en otras personas o no, porque ya son sociedades heterogéneas. Nos puede gustar más o menos, pero ya lo son. Entonces, ¿qué hacemos con la libertad de las personas que han elegido no suscribir esa tradición o incluso traicionarla activamente, ¿no? A realizar esa enmienda a la totalidad a la que yo hacía referencia hace un minuto. Bueno, pues ese es un problema operativo, Sí. más que filosófico, me parece a mí, para el que yo no tengo respuesta. Ujú. Para el que yo no tengo respuesta.
y sobre todo porque se produce una captura del Estado para transformar la sociedad a imagen y semejanza de esa concepción de la vida buena, Ujú, ¿vale? Em, Esa captura del Estado también se da en el liberalismo, insisto. ¿Por qué? Porque el liberalismo, si quieres hablamos ahora un poco de John Rawls. John Rawls, y abro paréntesis, es un filósofo político norteamericano, esto lo sabes tú perfectamente, que cuando hablábamos hace un segundo de esa lotería genética o biológica o en cuestión de recursos, etcétera, que él hace un experimento de, ¿no?, de pensamiento, que él denomina el velo de la ignorancia, en el que nosotros tenemos que elegir, ¿no? Él hace ese experimento, pero bueno, llega a su conclusión y nos anima a que lleguemos a la misma conclusión que él, en el que las personas que están al otro lado del velo de la ignorancia, o precisamente porque tienen ese velo de la ignorancia, no saben qué posición, no saben qué características van a tener una vez entren en sociedad. Y como yo no sé si voy a nacer, por ejemplo, heterosexual u homosexual, tengo que elegir qué principio de justicia me gustaría que rigiese en esa sociedad para que se respete mi libertad e incluso mi integridad física. Es decir, si yo no sé si voy a ser heterosexual o homosexual, preferiré una sociedad en la que uno de los principios de justicia sea, por ejemplo, la igualdad ante la ley, independientemente de mi orientación sexual. Si yo no sé si voy a ser hombre o mujer, preferiré entrar en una sociedad cuyos principios de justicia incluyan la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, ¿no? Estoy simplificando, pero básicamente esto es lo que él propone. Entonces, en esa propuesta, a la que se suma otra, y es que esa noción liberal de la virtud reina del Estado es la virtud de la neutralidad con respecto a las diferentes concepciones de la vida buena de los individuos, y la virtud reina de los individuos, de los ciudadanos, de esa democracia liberal, es la virtud de la tolerancia. Esa concepción liberal es lo que denominamos el liberalismo deontológico, ¿vale? Que prima los derechos sobre el bien, los derechos de las personas sobre el bien en el sentido de una concepción de la vida buena, ¿vale? Perdona el bloque teórico, pero creo que es importante. Sin embargo, lo que vemos ahora no es eso. Lo que vemos ahora no es tanto el liberalismo deontológico como otro tipo de liberalismo, que es el que proponen otros, como por ejemplo Joseph Rush, que es el liberalismo teleológico. Un liberalismo que a mi juicio no es que me guste más, pero me parece más honesto, más coherente, porque te dice claramente, no, 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 a mí no me da igual todo. Yo no soy relativista en ese sentido. A mí no me valen todas las concepciones razonables de la vida buena, que es lo que proponía John Rawls. Yo tengo una concepción de la vida buena muy particular, a saber, la liberal. Y por lo tanto, el Estado está llamado a ejercer, ¿no?, a transformar la sociedad en función de ese telos, en función de ese fin. Entonces, ahora es cuando vemos cómo el Estado, por ejemplo, trata de capturar diferentes gobiernos, el sistema educativo o los medios de comunicación. Todo intentos, ¿no?, para transformar la sociedad a su imagen y semejanza. Y en ese sentido, la tentación conservadora puede ser muy similar, que es hacerse con las instituciones, que son muy importantes dentro de la óptica conservadora, no con fines defensivos, ¿no?, para preservar esa tradición, sino con fines ofensivos, para transformar una sociedad que ya está perdida, en el sentido de que ya es heterogénea, desde una óptica conservadora, también a su imagen y semejanza. El problema es que tanto unos como otros dejan en mal lugar la libertad de las personas, ¿no? Entonces, esto me parece muy interesante como ejercicio intelectual, pero es muy problemático desde un punto de vista operativo, y yo no tengo respuesta. Yo, desde luego, tengo mi visión de la vida buena, que creo, y por eso la defiendo, que creo que es superior al resto, ¿vale? Pero de ahí a forzarla sobre otros, hay un paso muy importante. Hay un paso muy importante. Es decir, ¿hasta qué punto estamos defendiéndonos de otras visiones del mundo que interfieren en nuestra capacidad para llevar a cabo nuestro proyecto vital?
y hasta qué mundo estamos imponiendo nuestro proyecto vital sobre otros. Incluso la línea es tan fina que en muchas ocasiones son problemas de conciencia, no hay ya problemas operativos, sociales o políticos, son cuestiones de conciencia, ¿no? Porque la tentación está ahí. Es decir, yo incluso argumentaría, estoy simplificando una realidad muy compleja, pero diría que, por ejemplo, desde el punto de vista de un formador, de un profesor, de un maestro, la diferencia entre educar y adoctrinar es, es única y exclusivamente la predisposición o la disposición que tenga ese maestro, ese formador. Pero a efectos operativos es lo mismo. Es decir, yo doy clases en la universidad, la diferencia entre formar y adoctrinar es un poco el espíritu, ¿no? Con el que yo quiero hacer las cosas. Pero a efectos prácticos estoy haciendo lo mismo, ¿no? Pero bueno. Sí, y también en inglés sería groundedness, ¿no? Su enraizamiento en estos tres trascendentales que también son muy chocantes en el debate contemporáneo, que son verdad, bondad y belleza. Mm, Es decir, puedes tú hablar de que estás adoctrinando en tanto que estás también de alguna manera alejado de estos tres trascendentales. Y por otro lado, la verdad eh, se impone de alguna manera, es decir, eh, pero no es imposición por voluntad o por poder, sino por su propio peso, por su propia consistencia es que se impone, es decir, que tiene pues trascendencia, ¿no? Por decirlo así. Y aquí has comentado varias cosas que me parecen muy relevantes. Por un lado, em, pues de Rawls podríamos hablar mucho más, ¿no? Y este método que él tiene del velo de la ignorancia para llegar a una sociedad justa, eh, pues ha sido muy relevante y ha sido de hecho en gran medida el punto de partida de los debates contemporáneos, ¿no? Muchas de las posturas, por ejemplo, comunitaristas que has mencionado vienen en mm, respuesta mm, al mismo Rawls, pero es relevante porque justamente da la impresión, y es una impresión muy bien fundamentada, de que, eh, pues de que lo que propone Rawls cumple con las condiciones que estás mencionando, es decir, que no es una libertad impositiva, sino que es una especie de escudo de la persona, que ahí es donde también pueden entrar las nociones de derechos humanos y demás, que sé que hay que tejer más fino, pero lo estoy diciendo nada más a grandes rasgos, que protegen a la persona de las arbitrariedades de otros o del mal, ¿no? A grandes rasgos. mm. Pero nuevamente vuelvo a Schindler porque él es el que de una manera muy contundente hace la advertencia de que esto no es neutral, es en apariencia neutral. En Mm, apariencia estamos sobre una base muy, muy buena para hablar de fundamentar un sistema político, por ejemplo, ¿no? Oye, pues no sabes cómo vas a nacer, si vas a ser pobre, rico, hombre, mujer, etcétera, ¿no? Como método intelectual parece muy válido para extraer principios universales. Y sin embargo, diría a lo mejor, eh, yo creo, ¿no? Si se pudiera debatir contra el pasado, que sí se puede con los libros, ¿no? Pero Santo Tomás de Aquino, por decir algo, ¿no? Diría eh, que bueno, que antes que eso también está la naturaleza, ¿no? Antes que principios abstractos está lo que la misma naturaleza va expresándonos y está nuestra razón, ¿no? También que la razón se tiene que entrenar y demás, pero que también nos permite extraer esos principios, eh, es decir, ligados con lo material y con esta, insisto, con esta ecología que vamos viendo, ¿no? Con cuestiones sociales, culturales, etcétera. Entonces, Juan, yo como que quisiera vincular esto último con algo que lo hace aún más problemático, ¿no? Porque has puesto, me parece, el dedo sobre la llaga de este relativismo, ¿no? Dices, a ver, hay unos liberales deontológicos que sí parecerían caer en cierto relativismo, pero no necesariamente, pero los teleológicos son más explícitos de que no, que sí buscan cierto tipo de sociedad. Y entonces, ¿cómo lo hago más polémico? Metiendo una palabra que es democracia. Entonces, mm. ¿cómo ves esto a la luz de la democracia? Que es
la forma de gobierno predominante en Occidente, nuevamente, que también desde el punto de la ciencia política ha mostrado tener pues, ventajas evidentes sobre otras formas de gobierno contra las que se les compara, en particular los autoritarismos, etcétera. ¿Cómo ves el rol de la democracia en esta tendencia y cómo influye el desarrollo de estas filosofías que están detrás justamente de los conflictos culturales, sociales y políticos que presenciamos pues prácticamente diario? Pues de nuevo, vamos a ver, muchas cosas ya he ido tomando nota. Por poner orden, has hablado de la verdad, la bondad, la belleza. Esto me recuerda al romántico de Scruton, de nuevo, ¿no? Que es también una diferencia fundamental, me parece a mí, entre conservadurismo y liberalismo. Y creo que es el principal motivo por el que el conservadurismo resiste un poco más la tentación totalitaria o autoritaria que el liberalismo. Y es que mientras que el liberalismo ha abrazado directamente su carácter de transformador, ¿no? De filosofía política e ideología, el conservadurismo, más incluso que una filosofía política, es un modo de vida. Es un modo de vida. No es solo una cuestión de pensamientos, es una cuestión también de comportamiento, una cuestión de sentimiento. Entonces yo creo que en ese sentido la deriva ideologizante del conservadurismo y por lo tanto su deriva también autoritaria es, es más complicado que suceda que bajo la óptica del liberalismo, me parece a mí. Eh, Esto que señalas del liberalismo deontológico y teleológico, hasta hace una década, incluso menos, cuando hablábamos de liberalismo, hablábamos de sociedades plurales y hablábamos de relativismo moral. Pero en cambio, ahora cada vez es más evidente, quizá porque por incomparecencia de visiones alternativas, o de la derecha, podríamos decir, o del conservadurismo, estoy generalizando, quizá porque ese liberalismo ha hecho muy bien su trabajo, eh, son mucho más explícitos, ¿vale? Son mucho más honestos en cuanto a sus intenciones, como decía, ¿no? Y ahí es cuando emerge ese liberalismo teleológico con esa visión particular que tienen del hombre y de la sociedad. Eso, por un lado, es malo, porque da fe de la fortaleza, ¿no? De la impunidad con la que se sienten, pero por otro lado, yo creo que es muy positivo. Es muy positivo. ¿Por qué? En primer lugar, porque es tan evidente que ha supuesto una reacción, ¿no? Una reacción en el resto, no en los conservadores, sino en el resto, que han dicho, a ver un momento, yo no, yo no pedí, ¿no? Yo cuando entré en este club, esto no era lo que firmé, ¿no? Yo firmé tolerancia, yo firmé neutralidad, esto no es ni lo uno ni lo otro. Además de que esa neutralidad que se predica del Estado y esa tolerancia que se predica de los ciudadanos es muy pobre como virtud, ¿no? Porque el liberalismo, fijémonos, que habla de estas dos características en términos de virtud. La neutralidad es pobre, en primer lugar, porque es una imposibilidad teórica y, por supuesto, práctica. Porque el Estado está formado, por lo menos ¿no? A nivel de cúpula, de liderazgo, de tomas de decisiones, por personas. También fruto o víctimas de sus propias circunstancias, con sus propios sesgos ideológicos y de diversa índole. Y en segundo lugar, la virtud de la tolerancia también es muy pobre, porque, con perdón, a nadie le gusta ser tolerado. Si yo Claro. dentro de un rato cenaré con mi mujer, le digo que tolero su cena, lo normal es que me tire el plato a la cabeza, Sí, ¿vale? Uno tolera lo que no le gusta, uno tolera lo que no le gusta. Lo que queremos es ser comprendidos, ser respetados e incluso ser celebrados. Es decir, las manifestaciones del orgullo gay no son un ejercicio de tolerancia, son un ejercicio de celebración. Y en ese sentido son un ejercicio de imposición de un modo de vida. En este caso, enraizado en una orientación sexual o en una determinación sexual o lo que fuere.
Entonces esas virtudes son problemáticas. Pero como digo, es malo porque da fe de la fortaleza o de la impunidad con la que se sienten. Es bueno porque hace que finalmente se despierten las conciencias, por un lado, y por otro, porque ubica los términos de la discusión en un tablero de juego en el que yo creo que podemos jugar. Me explico. Cuando hace 10 años yo daba un paso al frente para decir que mi modo de ver el mundo era moralmente superior al modo de ver el mundo de X, la respuesta era no. Aquí todo vale por igual. Tu ideal de vida buena es tan válido como el ideal de vida buena del otro y del de más allá. Entonces, tu propuesta de plan vital chocaba con la indeterminación, con el todo vale. Entonces era muy difícil, porque tú claramente eras el autoritario que quería imponer tu modo de vida, ¿no? Entonces tú eras, inmediatamente tú te ubicabas en el espacio de la autoridad y el resto se ubicaba en el espacio de la libertad. Entonces era muy difícil poner en valor nuestros planteamientos vitales. En cambio ahora, ellos solos que dan un paso al frente y dicen, no, 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 mi modo de vida es este. Mi modo de vida preferido, mi concepción de vida buena es esta. Y ante eso yo puedo responder, y la mía es esta. Discutamos, a ver cuál es superior, moralmente o si queremos instrumentalmente incluso. Es decir, los dos estamos hablando ya en términos teleológicos. Entonces hablamos el mismo idioma y eso me parece positivo. Porque la fortaleza de nuestros argumentos, si es que hacemos bien nuestros deberes, si somos los mejores representantes de nuestras propias ideas, pues derrotarán, ¿no?, las propuestas adversarias, me parece a mí. Esto en cuanto al liberalismo deontológico y teleológico. Y luego hacías referencia a la cuestión de la democracia, ¿no?, y la relación que puede tener o no con el liberalismo. Entonces, la democracia es como el torrente sanguíneo en el que se inocula un virus, ¿no? Entonces, rápidamente se dispersa, es difícil de encontrar porque ya está infiltrado, ¿no?, en todo el organismo, ¿no? Es difícil disociar cuando hablamos de democracia liberal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de democracia? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de liberal? Se pueden dar ambas cosas de forma separada, ¿no? Ya lo tomamos como un paquete, es una unidad, ¿no? Democracia liberal, punto, ¿no? Y parece que no hay otra forma virtuosa de gobierno. Cuando la democracia estamos hablando de que es un concepto que viene de los griegos y además como forma imperfecta de gobierno, y el liberalismo tiene 2 días, ¿no?, en el calendario del pensamiento político, incluso, ¿no? 300 años, 350 años. Es una relación simbiótica que a día de hoy funciona, pero que no siempre ha funcionado y no siempre va a funcionar. De hecho, es una relación problemática. Ahí tenemos eminentemente a Bobbio, ¿no?, que incluso siendo el socialista, que no comunista, habla extensamente, ¿no?, de la dificultad de conciliar ambas facetas. Entre esa sociedad, entre ese demos, ¿no?, la democracia, la dimensión social, y luego la parte individual o individualista incluso, ¿no?, que es la parte liberal. Lo más problemático me parece a mí de esa simbiosis entre liberalismo y democracia es que se cae de lleno en una paradoja incluso para el propio liberalismo, que es que se cae un poco en el argumento utilitarista, donde el individuo, y por eso digo que es una paradoja, ya no es importante, lo que es importante es la comunidad, lo que es importante es la sociedad. No me gusta hablar de comunidad junto con liberalismo, porque el liberalismo es más colectivista que comunitarista en ese sentido. Al revés, el liberalismo lo que hace es romper todos esos lazos sociales preexistentes, desde lazos religiosos hasta lazos comunitarios varios, lazos familiares, por supuesto, deja a la persona, ¿no?, atomiza esa sociedad y convierte a la persona en un individuo, lo deja en la intemperie, y luego, a su vez, coge ese individuo y lo coloca en diferentes colectivos en función de algunas identidades, que es lo que llamamos como colectivismo. El colectivismo, aunque siempre lo llamamos, no, esto es una forma de neomarxismo. Bueno, sí y no, porque, bueno, sorpresa, resulta que el marxismo y el liberalismo
tienen en común esa visión de la libertad, de libertad como autonomía. Entonces, y no es casualidad que el identitarismo haya nacido en esas democracias liberales y no en regímenes autoritarios comunistas, ¿vale? Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. Volviendo a la cuestión de la sociedad, o la democracia, mejor dicho, y el liberalismo. Caen en la paradoja de dejar al individuo de lado, dejar la libertad personal de lado para hablar de el bien social, ¿no? El bien de la mayoría, esa tiranía de la mayoría de la que alertaba Tocqueville, por ejemplo, ¿no? La democracia deja de ser un mecanismo de protección de minorías para convertirse en la tiranía de la mayoría. Y es un argumento eminentemente utilitarista, que a mí siempre me ha llamado la atención, cómo ciertos autores meten dentro del mismo saco o el mismo legado de pensamiento a, liberal, me refiero del pensamiento liberal a Stuart Mill o a Jeremy Bentham, ¿no? Son los padres del utilitarismo, cuando ellos desprecian al individuo, estarían dispuestos a sacrificar al individuo para maximizar lo que ellos llaman la utilidad colectiva, ¿no? La felicidad colectiva. Y esto es lo que sucede, ¿no? Estamos sacrificando concepciones vitales, que en este caso son minoritarias, en aras de una mayor convivencia, una mayor armonía social, que por supuesto vaya en línea con esa visión teleológica predominante o que se quiere hacer predominante, ¿no? Entonces, esto es un poco la tensión entre ambas, pero que a día de hoy pues está confabulada, por así decirlo, y está resultando eficacísima para dejar de lado a la persona y centrarse en, en el interés general, que no es el bien común, que son términos que en ocasiones se utilizan de manera intercambiada, ¿no? O intercambiable, mejor dicho, pero no significan lo mismo, ni mucho menos. Claro. Sí, ahí me parece muy puntual lo que has comentado, porque finalmente la democracia, además de un método de elección, es también una forma de organización social que sobrepasa evidentemente el día de las elecciones, ¿no? Es decir, es una dinámica social que está presente tanto en la forma en que emitimos opiniones como en cómo esperamos que se lleguen a decisiones importantes, etcétera, ¿no? Eh, y em, pues finalmente de fondo lo que entendemos, y esto ya es pues quizá la base de la actividad política, es que hay un desacuerdo, ¿no? Hay un desacuerdo porque hay distintas formas de concebir el mundo, distintas maneras de organizar la vida y demás, pero parece que estas dos combinaciones que hemos mencionado aquí, por un lado, un liberalismo que ha dejado a un lado ciertos límites, por así decirlo, y se ha posicionado de manera más concreta con qué es lo que quiere y qué tipo de sociedad es a la que aspira. Y por otro, una democracia que genera estos colectivismos. Ujú. Entonces, el resultado de esa combinación parecería ser esta polarización que estamos viendo, ¿no? Y con Sí, ello, no sabemos, Benjamín, perdona que te interrumpa, sí, quién es el culpable. uh-huh, Porque bajo esta óptica, análisis con el que coincido, la democracia ha obligado al liberalismo, ¿no? En esa simbiosis extraña y dificultosa, a olvidarse de la libertad del individuo para centrarse en la igualdad, que es la que se predica eminentemente de las democracias, ¿no? Al final lo que buscas es una sociedad homogénea, homogénea por lo menos en lo que se refiere a la igualdad ante la ley. Pero ahora vemos una vuelta de tuerca adicional en la que parece que ya no nos interesa tanto la igualdad. Por ejemplo, la política identitaria no está centrada en la igualdad, está obsesionada con la identidad, uh-huh, pero es una identidad anti-igualitaria, donde yo, por ejemplo, como varón heterosexual, católico y blanco, pues estoy en lo más bajo de una jerarquía muy amplia, uh-huh, ¿no? Donde si eres mujer estás por encima, si eres de raza negra estás por encima, si tienes una orientación sexual
no ortodoxa estás por encima, etcétera. Es decir, por definición es anti-igualitaria, Sí, lo cual, lo cual llama mucho la atención, porque es una forma muy complicada, eh, es un juego, es un juego infinito, es un juego invencible y es una forma muy complicada de regir una sociedad, me parece a mí. O sea, yo creo que el juego identitario es más una herramienta política para lanzar mensajes muy simples, habiendo agrupado primero a la sociedad en colectivos, donde ya no tengo que ir a por una persona y a por otra, sino que tengo que, ¿no? Con brocha, con trazo grueso, puedo decir, oye, pues interpelo a los homosexuales, ¿no? Porque lo más importante que hay en su vida es su orientación sexual, que no sé tú, pero bueno, mi orientación sexual no es lo primero en lo que pienso cuando me despierto, ¿no? Es decir, yo es una tampoco. parte de mi vida, es una parte de mi vida, pero no sé qué va antes, ¿no? Si, desde luego, pues ser católico, ser padre o ser marido, pues va antes que mi orientación sexual, ¿no? Pero, o por ejemplo, la raza, o por ejemplo, el sexo. Es decir, es una forma de simplificar realidades muy complejas para luego solicitar la confianza en forma de voto. Entonces, me parece que responde más a objetivos políticos. Pero como forma de organizar las sociedades es un caos, es un polvorín. Es un polvorín porque genera desigualdad, genera fractura, genera reacción, reacción porque a nadie le gusta estar aquí abajo, genera reacción porque todo el mundo quiere estar ahí arriba y entonces empiezan incluso las identidades ficticias, donde ya no es que tú seas una mujer o una persona de raza negra, sino que te vas a autodefinir o autodeterminar como tales Ujú. para llegar ahí arriba y beneficiarte de esa, ¿no? De esos privilegios ante la ley o en el mercado laboral o donde fueran. Y luego también es una forma muy difícil, muy problemática de regir una sociedad cuando tu posición dentro de esa jerarquía, dentro de ese eje vertical, depende de quién tengas como interlocutor. Porque si yo estoy, si tengo enfrente, por ejemplo, no sé, en una entrevista de trabajo, a otra persona como yo, con esas identidades principales, como digo, idénticas a las mías, no hay problema. Pero si acto seguido ponemos una mujer, la mujer es la que me quita el puesto de trabajo. Pero si enfrente de la mujer ponemos a una mujer de raza negra, gana ella. Pero si enfrente de la mujer de raza negra ponemos una mujer de raza negra homosexual, en este caso lesbiana, gana ella. Entonces, es algo absolutamente, o sea, bueno, es de locos, ¿no? Yo creo que estábamos en mejor posición cuando nos conformábamos con ser iguales ante la ley, lo cual es maravilloso por otro lado, porque claramente no somos iguales. Esa es la maravilla del sistema, ¿no? Que no siendo iguales se nos trata como si lo fuéramos. Por supuesto, esto tiene a su vez una inspiración cristiana, ¿no? Y es que somos iguales en dignidad. Claro, cuando nos olvidamos de los orígenes remotos de, por ejemplo, los derechos humanos a los que has hecho referencia hace un segundo, pues empiezan los problemas. Ujú. Porque, porque perdemos el fundamento y efectivamente muchas de las cosas que defendemos o defendíamos no son evidentes. No es evidente, has hablado de naturaleza, pero también has hablado de razón, ¿no? La razón práctica que también conoce la naturaleza de las cosas. No es evidente que seamos iguales, los seres humanos. No es Claro. evidente. Hay todo un proceso racional que llega a la conclusión de que somos iguales. Y por supuesto, esa inspiración cristiana, como digo, ¿no? De que resulta que somos iguales en dignidad, que resulta que somos iguales en condición de criaturas frente a un creador, que resulta que somos iguales en dignidad porque tenemos tanta dignidad, porque también resulta que la segunda persona de la Santísima Trinidad es perfecto hombre, que a su vez ha muerto por nosotros y nos ha redimido, y nos ha hecho infinitamente dignos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, claro, esto está completamente olvidado, ¿no? Del debate de las ideas y, por supuesto, el discurso público político. Claro. Entonces, se nos va olvidando el fundamento de por qué somos iguales ante la ley. Y entonces lo que nos encontramos es defendiendo desigualdades ante la ley. Donde si yo, bueno, no sé en México cuál es la situación, pero desde luego, si yo me peleo con mi mujer y yo le hago a ella lo mismo que ella me hace a mí, yo me voy a la cárcel 2 o 3 veces más tiempo que ella. Entonces, bueno, esto es un ejemplo muy tonto para referirme a una realidad muy compleja, ¿no? Sí. Sí, hay varios puntos que me llaman la atención. Uno, esto de la política identitaria que mencionas. eh,
La parte tramposa allí me parece entre los que argumentan a favor de las identidades y, por ejemplo, políticas ya muy concretas como de nivelación o de acción afirmativa, por ejemplo, Mm, es mm. que anulan la cuestión temporal y la dificultad ejecutiva, por así decirlo, de poner en práctica esto. Es decir, teóricamente se supondría que estas desigualdades que tú has mencionado, basadas por sexo, raza, educación, lo que sea, que dicho sea de paso, ¿quién las define, no? También es una cuestión muy Ah, no, importante, por supuesto. ¿no? Pero bueno, estas diferencias en teoría tendrían que ser transitorias, ¿no? Hasta que se llegara a un estatus en el que ya nuevamente eso deja de importar nuevamente, ¿no? Lo absurdo de esa visión es que no tiene una fecha de caducidad y también es un escenario utópico, también me parece que ya usaste esta palabra, que no tiene fin. Es decir, siempre habrá una nueva cuestión que corregir, una nueva falta, un nuevo subgrupo dentro de los subgrupos que no ha sido eh, ajusticiado o no ha tenido la justicia que demanda, ¿no? Y en ese sentido, fíjate, yo veo nuevamente una necesidad muy humana, que es la necesidad de redención, que no se pone en esos términos. Entonces, finalmente, también estas búsquedas son búsquedas de perdón, de redención por vías equivocadas, vías políticas que jamás van a ser satisfactorias y que en el juego democrático lo que generan es justamente esta polarización y además el triunfo, aquí no sé si ya llegaremos finalmente al principio de esta charla, que es el populismo, pero a el triunfo de personalidades que no representan ideológicamente hablando casi nada, sino que, o más bien filosóficamente hablando, no representan nada, ideológicamente sí pueden representar varias cosas, eh, pero que son muy emotivos o son carismáticos, ¿no? Pensando en estos Mm, términos mm, mm, mm. weberianos, eh, y entonces han triunfado, ¿no? También por esto, ¿no? Pues se facilitan la victoria de este tipo de personajes en la arena pública, en las democracias, el hecho de que esté este polvorín, ¿no? De fondo, de trasfondo. Este, pues, Juan, estamos llegando al límite ya de la conversación, por supuesto, no de los temas, porque pues, son prácticamente inagotables, Mm. pero sí me gustaría que nos compartieras si al final, dentro de todas estas cosas que has pensado y que sigues rumiando, ¿cuál es tu propuesta? O sea, ¿qué es, hacia dónde crees que debería de tender todo en términos políticos especialmente, ¿no? Y filosóficos? Ya lo has adelantado, por supuesto está la inspiración cristiana, pero ya en términos de estudioso de los temas y de alguien que ha laborado también en esto y asesora organizaciones, ¿hacia dónde crees que debería de moverse? Y sí, sí es una pregunta eh, pues de orden valorativo, ¿no? Moral, incluso. Mm, mm. Sí, bueno, en primer lugar, retomando el hilo de tu último argumento, pues darnos cuenta de que tenemos que buscar la salvación en otros registros, ¿no? En otros contextos, en otros ámbitos. Porque efectivamente desear, o desear es gratis, ¿no? Pero tratar de implementar, eh, de traer a la tierra el reino de los cielos, es decir, un sistema político o filosófico perfecto, cuando el protagonista de esa historia, que es el ser humano, es tremendamente imperfecto, pues bueno, es una pérdida de tiempo y una causa de gran sufrimiento, me parece a mí, ¿no? Incluso una agonía. Por supuesto, para el que la trata de implementar y nunca va a ver esos frutos, y por supuesto, todas las personas por las que pasa por encima, ¿no? En el camino. Entonces, eso, o sea, yo creo que también esto es un signo de los tiempos, ¿no? Es decir, cuando perdemos esa visión de lo trascendente, pues en una ocasión escribí
que hemos pasado de los iconos a los ídolos, ¿no? Es decir, hemos pasado de ver cosas que evocan al bien, a la bondad, a la verdad, a la belleza, a deificarlos. Y este es un ejemplo. Es decir, pues un sistema político armonioso, relativamente justo, con todas sus imperfecciones, etcétera, puede ser una aproximación lejana, ¿no? A, a ese orden con mayúsculas, ¿no? A esa armonía con mayúsculas, a lo bueno con mayúsculas. El problema es cuando lo convertimos también en el fin, ¿no? En el fin último. Cuando lo convertimos en el pequeño Dios. Esto lo podemos hacer también con el sexo, lo podemos hacer también con el dinero, por supuesto, ¿no? Son iconos, y los iconos, por definición, lo que hacen es evocar, como digo. No son una ventana hacia otra cosa. Cuando El, se nos olvida que hay otra cosa, el becerro no, de oro, ¿no? efectivamente tenemos un problema, tenemos un problema. Claro, es decir, nosotros podemos tener una obra de arte o incluso un becerro, ¿no? Que sea una escultura absolutamente bella, ¿no? Y que como tal, pues evoca otra cosa. No sé, eleva y nos hace reflexionar en este caso, pues la divinidad, por ejemplo. El problema es cuando tratamos al becerro como si fuera un dios, ¿no? Y nos pasa un poco esto con la política. Nos pasa un poco esto con la política. Eh, yendo a la cuestión del populismo, para ir finalizando. Populismo creo que también es muy bueno, también como recomendación, desde un punto de vista de estudio y más de estudio que como manual de instrucciones o de supervivencia, si se quiere. Y es que veamos al populismo como todo en el plano político, como una cuestión de oferta y demanda. Y digo esto porque en muchas ocasiones nos centramos en la oferta política, es decir, en los partidos o en los líderes populistas. Pero existe esa oferta política, existen partidos y líderes políticos populistas porque hay una demanda política. Recordemos que los partidos tienen una razón de ser muy particular, que es conseguir votos y ganar elecciones. Esa es su razón de ser, es su naturaleza. Te puede gustar más o menos, pero igual que no se puede criticar al león por querer cazar y comer carne, no se puede criticar a un partido político por querer cumplir con su naturaleza. Claro. Puede criticar lo que defiende, se puede criticar cómo lo defiende, ¿no? Que es un poco la cuestión populista a la que grabamos, pero no se le puede criticar por cumplir con esa razón de ser, ¿no? Pero como digo, también tenemos que echar un vistazo a la demanda política. Entonces, un demos, tenemos unos pueblos, unas sociedades que demandan, que tienen sed de mensajes complejos, racionales, ¿no? Eh, medidos, moderados, incluso, ¿no? Con talante democrático, como se dice ahora, o tenemos una sociedad, pues esa sociedad que no lee libros, que como mucho hace como yo, los compra y los pone ahí. No es broma, algunos leo, Sí. pero que no lee libros, que ni siquiera ve películas, porque no es capaz de retener la atención durante 2 horas, ¿no? Sino que lo que hace es ver pequeños bits de información, pequeños fragmentos, un vídeo aquí, un vídeo allá. Entonces, ¿tenemos sed de todo eso o tenemos sed de una sociedad que quiere que le den mensajes que describen realidades muy complejas de una forma muy simple? Y además, desde canales de comunicación más accesibles, desde un punto de vista incluso cognitivo. Es decir, pues, quiero que me des un programa político de 80 páginas o quiero que me des un vídeo de 20 segundos en Twitter, donde simplificamos, como digo, realidades muy complejas. Y estoy hablando de aquí de gente que puede compartir mis ideales o gente que puede estar en las antípodas de mis ideales. Pero tanto unos como otros caen en la tentación, ¿no? Del estilo político populista, que no necesariamente de la ideología populista, porque aquí hay que distinguir un poco. No es lo mismo ser populista en el sentido de querer llegar al poder para instaurar un régimen populista, algo que ha sucedido en los últimos tiempos, muy especialmente en Sudamérica, que ser populista en el sentido no ideológico, sino de estilo político, para utilizar ese discurso
como una herramienta de llegar al poder. Y una vez se llega al poder, no se transforma esa democracia liberal en un régimen populista, sino que sencillamente ese partido se modera, se modera. Entonces los partidos son especialmente populistas en época de campaña y en época de alto voltaje electoral. Por ejemplo, no sé, el ejemplo que más me viene a la cabeza ahora es el Partido Conservador Británico. Nadie puede decir que el Partido Conservador Británico sea un partido populista al uso. Ahora bien, el Partido Conservador Británico en los años 2015 y 2016, para conseguir el Brexit, ¿no?, y salirse de la Unión Europea, empleó un estilo político de libro, ¿no?, populista. Una vez llegó al poder, volvió a ser un partido al uso tradicional. Entonces creo que hay que distinguir. Pero bueno, la mirada a la oferta y a la demanda política me parece muy interesante. Porque hasta que no cambie esa demanda política, no va a cambiar la oferta política. Es decir, el partido político que quiera articular ese discurso racional, moderado, templado, caritativo incluso, ¿no? Esa competencia deportiva, si se quiere, sana, política, ese partido no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. Entonces es un problema. Claro. Entonces yo creo que más que criticar a los políticos, tenemos que hacérnoslo mirar nosotros, ¿no? Y luego los políticos tienen también la tentación eterna, y es algo que creo que nosotros tenemos que mirar en nuestro propio bando, por así decirlo, y es realizar el análisis de cuán genuinos son esos líderes políticos. Y me explico. Estamos hablando de partidos políticos, como digo, mirando hacia los nuestros, de partidos políticos que representan unas causas, que son las nuestras, o son partidos políticos que hacen suyas ciertas causas porque sencillamente no estaban teniendo una representación, eran huérfanas, porque no es lo mismo defender una causa, ¿no?, que utilizar una causa con fines políticos. Porque si yo fuera una persona completamente, no sé, inmoral y quisiera conseguir apoyos, lo primero que haría sería realizar un análisis para identificar qué sensibilidades están huérfanas, no tienen una representación política, y erigirme en su defensor, ¿no? Me parece razonable desde un punto de vista estratégico. Sí, Entonces yo creo que ese también es un análisis que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para exigir esa rendición de cuentas, ¿no? Para ser vigilantes con nuestros adversarios, pero también con los nuestros. Para que haya esa rectitud de intención, para que haya esa coherencia, para que haya esa unidad de vida, para que nuestros líderes políticos verdaderamente vivan lo que defienden, sí. ¿no? Entonces, bueno, esto esto no resuelve los problemas, pero creo que es un paso en esa dirección. Sí, sí, da pautas y sí, ahí hay varias cosas que decir, ¿no? Yo creo que definitivamente el periodo electoral, porque estamos hablando de eso, ¿no? También es un periodo de señalizaciones, eminentemente. Y estas señalizaciones que nos hacen los partidos, pues no necesariamente están vinculadas a su competencia, ni tampoco a la permanencia de estos ideales, como tú bien señalas, ¿no? Eh, entonces, aunado a la fragmentación de la atención, al público que dices que demanda, pues, como un cierto populismo, porque te dan todo masticado de manera que lo puedes digerir de manera más fácil y entonces subsana quizá, aunque sea de manera esporádica, una necesidad emocional y después te conduce al voto, que es una parte interesante explorar también, ¿no? La psicología del voto y qué pasa, por qué algunas personas están dispuestas a votar a veces por algunos líderes que no necesariamente los representan en otros términos, ¿no? Y parece ahí que hay lo digo nada más a modo de paréntesis, ¿no? Que hay una tendencia, dado que es tan poco costoso ejercer un voto en general,
Por supuesto, hay algunas comunidades que sufren mucho para ir a votar en una urna. Por ejemplo, pienso aquí en México, ¿no? En comunidades en Oaxaca, etcétera. Pero en general es muy, muy poco costoso emitir un voto. Entonces, es mayor a veces el placer que da el castigar a una parte de la población solamente emitiéndolo o autoafirmarse como miembro de un grupo al hacerlo por una persona que ha dicho que tiene ciertas características, aunque no haya evidencia que sostenga que en efecto vive esos principios, ¿no? Entonces, pues es algo problemático y es parte de este polvorín democrático en el que estamos, ¿no? Pero también es la condición humana, es decir, nosotros votamos a la tribu. Uh -huh, uh -huh. Los mejores ejemplos, por ejemplo, se observan en África, donde la democracia ha sido exportada de una forma muy artificial y donde se observa cómo los partidos políticos están, ¿no? O sea, la línea, la divisoria, es la divisoria también tribal o racial en muchas ocasiones. Los partidos políticos son los de un partido político es de esta etnia y el otro partido político es de esta otra etnia. Entonces hemos sustituido dos etnias por dos partidos políticos. Para efectos prácticos es lo mismo, es la vuelta a la tribu. Y esto da fe también de la importancia de la comunidad y de lo problemático que es el gobierno de sociedades plurales. Pero bueno, ya son plurales. Y lo cierto es que ni es políticamente correcto, ni es correcto desde un punto de vista moral, por ejemplo, hacer como se ha hecho hasta hace muy poco en la historia, que es deportar a buena parte de poblaciones de países con el fin de lograr sociedades más homogéneas. Insisto, no solo es políticamente incorrecto, sino que es moralmente incorrecto. Pero esto se ha hecho toda la vida. Por ejemplo, tras la Primera Guerra Mundial, Grecia y Turquía, que acababa de desaparecer el Imperio Otomano, se intercambiaron 500.000 de personas. 200.000 turcos que vivían en Grecia volvieron a Turquía, 300.000 griegos que vivían en la actual Turquía volvieron a Grecia. ¿Por qué? Porque Grecia entendía que era mejor no a musulmanes que no hablaban el idioma viviendo en su país y Turquía entendió que era mejor no tener cristianos ortodoxos, griegos, etcétera. Entonces, bueno, esto se ha hecho. No quiere decir que se deba volver a hacer, pero esto da fe de cuán difícil es el gobierno de sociedades divididas y el gobierno de sociedades homogéneas. Y por eso, precisamente, a través de los medios de comunicación, a través de la educación pública, lo que se busca es homogeneizar las sociedades, donde seremos muy plurales en lo que se refiere a credo, en lo que se refiere a sexo, en lo que se refiere a todo tipo de cosas visibles. Uh-huh. Pero si se homogeneiza aquí y aquí, ya está hecho. Uh-huh. Entonces, que también nos demos cuenta de que hay todo un esfuerzo para homogeneizarnos, ¿no? Siendo el perfecto ciudadano de una sociedad, de una democracia liberal. Claro. Muchas gracias, Juan. Vamos a dejarlo ahí. Yo realmente me quedo con muchas inquietudes de esta conversación en el buen sentido y espero que podamos seguir este diálogo más adelante. Habrá que repetir, claro que sí. Hemos dejado Claro, muchas cosas en el tintero. Sí, sí. así es, así es. No hemos alcanzado a cumplir con todo el plan, pero creo que eso es una buena señal también. Entonces, te agradezco mucho. A nuestro auditorio lo invito a compartir este podcast o al menos comentar y por supuesto estamos abiertos para responder. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti. Hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos.
Lo que sigue es que te suscribas, que compartas y, más importante, que nos envíes una creación propia, sea un texto o un podcast o cualquier contribución que eleve el nivel del debate político y cultural de nuestra época. Te esperamos con todos nuestros contenidos en minimonecesario.com.mx. Hasta la próxima.